Y es triste ver quizás a muchas iglesias que se convierten más en una escuela que en una iglesia, o se convierten más en un club social que en una iglesia. Y eso es triste porque realmente están dejando atrás la razón principal por la cual la iglesia existe. Y claro, sabemos que como cristianos tenemos y queremos un lugar donde adorar al Señor, donde exaltar su nombre, y eso es tan importante. Pero al mismo tiempo también para cumplir una misión como iglesia. Una misión que no es algo abstracto, no es algo que no es detallado, es algo que está bien determinado ahí en la palabra de Dios. Y está ahí, vamos a ver, está en varias veces en la Biblia, pero vamos a ver el texto según está en Mateo capítulo 29, donde ya vemos a un Señor resucitado. Y el Señor ya había aparecido varias veces a sus discípulos y viene ya antes de ser levantado al cielo y regresar con el Padre. El Señor da algo muy importante. Y vamos a ver los versículos 16 al 17 ahí en Mateo capítulo 29. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Así que estos son los de los discípulos, que eran muchos, los 12 que eran apóstoles. Bueno, uno traicionó y se ahorcó, Judas, así que ahora quedan 11. Y son estos 11 que están ahí y fueron a Galilea, dice, al lugar donde el Señor les había mandado que estuviesen. Primer aspecto que queremos recordar. El Señor quiere que estemos en lugares específicos. Y hay un lugar específico donde cada uno de nosotros debe estar cada domingo en la mañana. Y es cuando la iglesia se reúne para adorar al Señor y para escuchar su palabra. Muchas veces el Señor nos habla en ese momento como congregación. Yo he estado tantas veces en lugares y he pensado tristemente, ay, como se han perdido otros hermanos esta gran bendición. Si alguno de los 11 no hubiera estado allí, se hubiera perdido la bendición, dice, de ver al Señor y adorarle. Y después vamos a ver que al mismo tiempo recibir de Él esa gran comisión. Quiere decir que se hubiera quedado sin una información tan importante para su vida por el simple hecho de no estar presente. El Señor les dijo que estuviesen, ellos estuvieron y fueron muy bendecidos. Y hermanos, es gran bendición definitivamente estar donde el Señor quiere que estemos. Y si no esperamos a estar el domingo con los hermanos, sino cada día, buscamos ese tiempo para el Señor en oración y en la palabra. Déjeme decirle que vamos a estar haciendo lo que Él quiere que estemos haciendo. Que vamos a estar en el lugar donde Él quiere que estemos. No recuerdan, pero los que son más viejos aquí, recuerdan un drama que una vez prepararon los jóvenes. ¿Se acuerdan de un drama en el cual el Señor Jesucristo, había uno de los jóvenes estaba disfrazado como que era Cristo, ¿no? Y está esperando, y hago así porque me acuerdo que en la iglesia en el centro se puso, y él estaba esperando para estar con alguien que fuera a hablar con él y se quedó esperando. Nunca llegó el cristiano. El Señor nos está esperando diariamente para que estemos un rato con Él, para que estemos cerca de Él, para que le oremos, para que meditemos en su palabra. No dejemos esperando al Señor porque nos vamos a perder bendiciones. Él les dijo, estén en Galilea, vayan allí, yo los voy a ver. Los que fueron, que en este caso fueron todos, aquí nadie se perdió nada, y estuvieron ahí y tuvieron la bendición. Así que, hermanos, una iglesia unida, haciendo lo que el Señor quiere que hagamos, va a traer bendición a cada una de nuestras vidas. Por eso les motivo a esto. Fíjense que dice el texto que le adoraron, pero algunos estaban dudando.
Y yo me pregunto, ¿cómo estás dudando si lo estás mirando ahí físicamente al Señor resucitado? Podías tocarlo y de hecho lo tocaron. Y Tomás, que dudó, le dijo, mira, tú no me creíste que había resucitado, mira, tócame, tócame. Soy yo, he resucitado. Quiere decir que si aún estando allí dudaban, imagínense si no hubiera estado. Así que hermanos, esa primera enseñanza que llevemos para nuestra casa hoy. Vamos a estar donde el Señor quiere que estemos y el Señor quiere que estemos congregados. El Señor quiere que estemos juntos, buscando de Él, aprendiendo de Él, dándole a Él adoración y obedeciéndole en su palabra. Puedes no creer en Dios, como en
Y a los que estaban reunidos allí, a sus discípulos, los 11, dice, y Jesús se acercó y les habló, diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así que quien está trayendo esa misión es quien tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. ¿Quién es ese? Dios. Quien está hablando es Dios. La segunda persona de Dios. Dios es uno, pero tiene tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. El Hijo en persona está allí. Y sabemos que ya Dios había hablado muchas veces a través de sus profetas, la inspiración del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, todo eso, pero ahora de una manera física, de una manera que se puede palpar, Dios se hace presente. Y sabemos que la razón principal por la cual Dios se encarna, y naciendo de una virgen, es porque vino a morir por este mundo. Y para morir hay que tener cuerpo, hay que tener sangre, hay que tener vida humana. Y Él lo hizo, se hizo hombre y murió en la cruz por nuestros pecados. Por eso se encarnó, para poder cumplir ese plan de Dios, para con su muerte ser nosotros justificados, y se hizo carne. Pero qué bendición que además de eso, también Él hizo otras cosas especiales en esta tierra como hombre. Y una de ellas fue aquí físicamente, directamente, con toda autoridad, darnos una misión. Hermanos, esta misión que tenemos de ser iglesia, de hablar de Cristo, no la entregó una religión, no la entregó la denominación bautista, no la entregó el pastor. Le entregó el mismo Dios verdadero. Por consiguiente, es bueno que escuchemos y lo tengamos en cuenta. Ese Dios que hizo el cielo y la tierra, ese Dios que siempre ha existido, cuando bajó y estuvo entre nosotros de una manera personal, miró a sus discípulos y está mirando a cada uno de sus discípulos. Si tú eres discípulo de Cristo, Cristo te está mirando ahora y te está hablando, dando una misión, o nos dio una misión tan importante. Hermanos, son las palabras finales de Cristo. Ya Él va a regresar con el Padre. Y no quiere que se quede atrás nada. Es más, está tratando de resumir algo especial para su iglesia en pocas palabras. Ya Él se va a ir, ya Él va a regresar. Y tiene ese mensaje a sus discípulos. Es muy importante que le escuchemos porque viene de alguien con autoridad. No sé ustedes, pero los que somos padres, no sé si tuvieron alguno de esos hijos que tú le hablas y como que no quieren escuchar. Y con los míos, sobre todo con uno. Me estás mirando, tú me estás escuchando, mírame lo que te voy a decir. Soy tu padre, tengo autoridad. Yo quiero que tú me escuches porque quiero que me obedezcas. No quiero que después me digas que no entendiste, que no escuchaste. ¿Tú me estás escuchando? Sí. Bueno, mira lo que te voy a decir. Ese es nuestro Padre hablándonos. Toda autoridad. Mira a sus discípulos, a sus hijos, le está diciendo, tengo algo para ti, escúchame. Es demasiado importante, ya yo regreso al Padre, escúchame. Hermanos, con razón dijimos en nuestra iglesia la misión más importante. Esta es una iglesia enviada por Cristo, ¿cómo? A la más alta misión. Y esta misión es alta, no porque la inventamos nosotros, sino porque de quién viene. De quien tiene toda autoridad. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas en contestación, y hasta dudé por instante tu intervención.
la vida todo tiene sentido. Y descubrí que todo obra para bien y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado, nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Estaba en la espada y la pared, entrando en un torno sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otros procesos solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú, que todo tiene una razón y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Amén. Sobre ti. Entonces, por obedientes y estar en el lugar adecuado, alguien que tiene toda la autoridad viene con una misión. Una misión que tiene un lugar específico donde cumplirla. Eso es para que no digas después que, ¿dónde era? ¿Qué es lo que había que hacer? No, está todo bien claro. Y dice ahí, continuando el versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, y aquí se refiere a lo que había acabado de decir, ¿verdad? ¿Y qué es lo que había dicho? Tengo toda la autoridad en el cielo, en la tierra, debajo. Tengo toda la autoridad. Por tanto, nos manda a ser discípulos en todas las naciones. Así que el lugar está determinado. Naciones. ¿Cuántas? Todas. Muchos pensaban que este mandato tenía que ver que cuando terminaran en Jerusalén, entonces iban a salir a hacer la obra en otro lugar. Si eso hubiera sido así, todavía estarían en Jerusalén. Quiere decir que era algo simultáneo. Quiero que lleven este mensaje a todas las naciones. Por cierto, por mucho tiempo se interpretaba esto, naciones como países, hasta que alguien se dio cuenta que eso era un gran error, porque los países y las fronteras políticas cambian con los años. No habla de países. Cuando habla aquí de naciones, está hablando de grupos étnicos. Quiere decir que pensaban que si iba a un país y ya comenzaban a predicar en el país, ya habían cumplido ahí. No, cuidado. Y en América Latina sabemos cuántos de nuestros países tienen tantas etnias.
inclusive con idiomas distintos, con dialectos en nuestros países de origen. Quiere decir que es a cada nación, a cada grupo étnico. Y si en un país hay 20 grupos étnicos, a cada uno de ellos debemos llevar el mensaje. Por eso los misioneros hacen traduciendo la Biblia a todo idioma, a todo dialecto, en cualquier grupo escondido en las montañas, en un bosque, en la selva, donde quiera que estén, porque el Señor nos mandó a esto, a discipular a esas personas. Otro de los grandes errores que hemos cometido como iglesia es pensar que se trata de predicar el Evangelio, nada más. Cuando aquí está hablando de hacer, ¿qué cosa? Discípulos. Por consiguiente, es más que predicar. Y he estado en lugares donde el énfasis es predicar, que la gente se convierta, que haya campaña de evangelismo, que muchos conozcan a Cristo. Y después, ¿qué pasa con esas personas? No se está cumpliendo la gran comisión, hay que discipularlas. Hay que llevarlas por el camino desde los primeros pasos hasta ser enviado como un discípulo colaborador a hacer la obra de Cristo. Es un discipulado comprometido porque eso es lo que Cristo nos mandó a hacer. Ir y hacer discípulos en todas las naciones. Dice que hay que bautizarlos, hay que enseñarles, hay que llevarlos por ese camino que comienza lógicamente con la predicación. Si no entienden, nunca va a ser un discípulo. Si no acepta a Cristo, tampoco. Quiere decir que eso es fundamental, que podamos compartirle el Evangelio, lo que Dios hizo por ellos, que su Hijo Cristo murió en la cruz por sus pecados, que por fe pueden ser salvos, que no se trata de una religión, sino de poner toda la fe en Jesucristo. Eso es fundamental para que den el primer paso. Pero dando ese primer paso no se está cumpliendo todavía esta gran comisión, hay que discipularles. Ir y hacer discípulos, quiero no solamente que nazcan, sino quiero que no se pasen gateando toda la vida, quiero que crezcan, quiero que maduren. No que estén tomando lechita toda la vida, no, que coman vianda y carne y crezcan y se desarrollen en la vida espiritual, y eso es discipulado. Eso es un discípulo de Cristo. De eso se trata la misión de la iglesia. Y yo espero que nuestra iglesia nunca pierda esa visión. Y si vemos el boletín de la iglesia, ahí en su primera página, tratamos de que no se nos olvide. Por eso dice ahí, Iglesia Bautista Internacional, una comunidad unida en Cristo, discipulando y enviando a proclamar la buena noticia de salvación. Está escrito. Para que no se nos olvide que tenemos una misión dada por Cristo, quien tiene todo el poder a la iglesia, para que lo pongamos en práctica. No hay justificación para que no lo hagamos, porque está bien claro en la palabra de Dios. Y en el caso nuestro está en el boletín que recibe todos los domingos, por si acaso tenemos la memoria corta. Qué bendición, hermanos, que hemos sido enviados a algo tan grande. Que el máximo, usted se imagina que lo llame el presidente de la República y le dé una misión a usted. Bueno, quien nos da esta misión a usted, el presidente, no es nada comparado con el Dios creador del cielo y la tierra. Con toda autoridad nos ha enviado a cumplir una misión. Déjenme decirle, hermanos, y repito, lo he dicho otras veces, es una misión que las grandes corporaciones millonarias no hacen ni pueden hacer. Es una misión que los grandes gobiernos, con todos sus ejércitos y millones, con todo su poder humano, no hacen ni pueden hacer. Es la misión que la iglesia de Cristo puede hacer y que a veces no hace. Por eso es tan importante a cada rato refrescarnos, refrescar esa orden y ponernos en orden. Y una iglesia que se pone en orden es que cuando cada uno de nosotros se pone en orden. No estamos hablando aquí del programa de la iglesia, de las organizaciones, estamos hablando de ti y de mí. De que cada uno de nosotros que somos la iglesia, seamos parte en obediencia de lo que nos mandó a hacer quien tiene toda autoridad. Hermanos, que Dios les bendiga una vez más. Nosotros vamos a cantar una alabanza que nos
ha tocado mucho en nuestras vidas. Ha sido como que esa canción esa alabanza que siempre estamos como que on repeat, siempre repitiendo. Se llama, lo vamos a cantar en inglés, entonces le voy a explicar un poco sobre la alabanza. Se llama Scandal of Grace, el escándalo de la gracia. Si pensamos en la gracia del Señor, es un escándalo. Es algo que no podemos entender que Dios haya dado a su Hijo unigénito por nosotros, personas que le hemos fallado. Para mí, cuando yo pienso en eso, yo no soy mamá, pero pienso en los padres, ¿verdad? En los padres, yo no creo que ninguno de ustedes daría a su hijo, creo yo, por una persona, ¿verdad? Pecadora. Pero Dios hizo eso por nosotros. Entonces, ese es el escándalo de esa gracia que nunca termina, esa gracia que todavía está presente y continúa y quiere seguir alcanzando más y más personas. Entonces, ese es lo hermoso del Señor y su gracia. Washed away in your
Así que obedeciendo al Señor, estuvieron allí presentes, pudieron adorar al Señor, verle, escuchar de Él con toda su autoridad lo que tenían que hacer en todas las naciones, de ir y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero después también el Señor detalla un poco más esa responsabilidad, esa gran responsabilidad que ellos tienen, enseñándoles, versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Así que la enseñanza era que guardasen, que obedeciesen las cosas que el Señor Jesús mandó hacer. Hay una gran diferencia entre una iglesia y una escuela. En la escuela se va y se aprende. En la iglesia se aprende y se vive. Quiere decir que la enseñanza que damos es para guardarla. Es para que afecte positivamente nuestra vida, nuestro comportamiento. Es para que cambie nuestra agenda. Es para que realmente nuestra vida cambie de sentido en muchos aspectos, y eso se obtiene exclusivamente si obedecemos lo que escuchamos. Así que no se trata de sentarse a aprender Biblia y conocer más historia. Se trata de conocer lo que debemos de obedecer. Se trata de escuchar y entender para ser motivados a hacer eso. El Señor mismo dijo que quien le ama es quien le obedece. Si no obedecemos al Señor, por mucho que yo lo diga, realmente no le amamos. Se trata de poner en práctica. Es más, hermanos, la madurez cristiana y la llenura del Espíritu no se trata de algo que pedimos en una oración para que Dios nos conteste. Hay un coro muy bonito que, por cierto, venía oyendo esta mañana cuando venía para la iglesia en el radio. Espíritu de Dios, ¿verdad? Es bonito, llena mi vida. Y de verdad eso es un coro muy precioso, no estoy en contra de ese coro. Pero quien crea, escuchen, que el Señor va a darle el Espíritu Santo y lo va a llenar porque cante un coro, está muy equivocado. Se lo pedimos al Señor, pero el Señor va a llenar nuestra vida de su Espíritu cuando le obedecemos y le servimos. No se trata de algo místico, de una experiencia de que bajó el Espíritu y me tumbó al piso. O empecé a saltar, o hablé en lenguas. Se trata de la experiencia de que cada día en mi vida el Espíritu Santo va tomando control de mi vida. Que dejé de decir las mentiras que decía. Que dejé de tener las malas costumbres que tenía. Que dejé atrás los pecados y los vicios que me tenían amarrado. Y todo eso es parte de la obediencia, de escuchar y obedecer, escuchar y obedecer. Y eso es lo que es la gran comisión, que es lo que está diciendo ahí. Enseñándoles que guarden. La enseñanza es que guarden, claro, hay que enseñarles qué es lo que van a guardar, ¿no? Y ahí está toda la enseñanza de la palabra de Dios. La doctrina de la iglesia, la doctrina bíblica. Es una información. ¿Y ahora qué hago con esa información? Obedecerla, ponerla en práctica en tu vida, cambiar costumbres, de verdad caminar con Cristo, y en eso es que el Señor, usando su Espíritu Santo, nos llena, nos cambia, nos hace seres más espirituales, nos hace madurar como un discípulo de Cristo. Esa es la gran comisión y esa es la función de la iglesia. Y cuando no hemos hecho eso o no está funcionando, es que lo estamos haciendo mal, algo está funcionando mal. Pero esa es la función de la iglesia. Y cada uno de nosotros debe decidir en su vida ser parte de ese proceso. Porque tuvimos la bendición, y algunos de nosotros bastante jóvenes, por cierto, en el caso mío, imagínate, era un niño, de conocer la verdad, conocer a Cristo. No todos han tenido ese privilegio, lo hemos tenido. Ya hemos dado el primer paso, ya conocemos el camino. Ahora debemos de marchar. Y la gran comisión precisamente nos impulsa y nos enseña cómo hacerlo. En la cruz
Cristo estoy y ya no vivo yo. Cristo ahora vive en mí. En la cruz con Cristo estoy y ya no vivo yo. Cristo ahora vive en mí. En la cruz con Cristo estoy y ya no vivo yo. Cristo ahora vive en mí. En la cruz con Cristo estoy y ya no vivo yo. Cristo ahora vive en mí. Toma la cruz de Cristo, un precio habrá, todo dar a Dios. Tu sacrificio verás es muy pequeño al lado de riquezas que Cristo nos guardó. Toma el amor, la cruz requiere asir a Dios, el cual por ti sufrió. Recibirás la compasión de Cristo, Él es quien moldea tu corazón a Dios. Preciosa cruz, descansamos en ti, Dios, haznos más valientes para enfrentar la vergüenza y el mal que a hombros tú cargaste. Toma el vivir que hay en la muerte, pisando allí donde por ti pisó. Termina el Calvario en una tumba vacía y por tanto tu cruz soporta ya. Toma la cruz, toma la cruz de Cristo. Gloria a Dios. Y la forma en que termina esta comisión es algo maravilloso. Porque después de decirnos con toda su autoridad lo que debemos y dónde hacerlo, termina con una promesa maravillosa en la segunda parte del versículo 20. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y como quien dijo estas palabras es Cristo, quien tiene toda autoridad por ser Dios, tiene un atributo divino. Bueno, tiene todos los atributos divinos, pero uno de ellos específicamente lo tiene y puede cumplir esta promesa, que es la omnipresencia de Dios. Quiere decir que Dios puede estar en todas partes al mismo tiempo, es el único. Nadie puede estar en más de un lado al mismo tiempo, pero Dios sí.
porque es Dios. Y este Cristo Dios está diciendo, y estaré con ustedes todos los días. Quiere decir que cualquiera de sus discípulos, cuando sale a cumplir esta comisión, donde quiera que esté, sabe que Cristo personalmente va a estar con él. ¿Usted cree eso? Creemos eso porque es Cristo quien lo promete. Cualquiera de nosotros pudiera prometer eso, pero no lo va a cumplir. Es más, ni tan siquiera una sola persona. Siempre voy a estar contigo. Mentira. Hay momentos que no voy a poder estar. Me voy a enfermar, no voy a estar. Se me va a olvidar. Me voy a enfermar o me voy a morir. Porque somos humanos y por eso vamos todos. Pero Cristo sí pudo prometerlo y sí lo cumple. Así que al mismo tiempo que nos está dando esa gran responsabilidad, esa gran tarea, Él mismo sabe, escúchenme, que nos queda grande. Porque nos conoce, sabe cómo somos, que no somos constantes a veces, que flaqueamos, que caemos, Él lo sabe. Por consiguiente, después de darnos la comisión y darnos el mandato y decirnos lo que debemos de hacer y dónde hacerlo, sabiendo que lo necesitamos, dice, pero yo voy a estar contigo ahí, tranquilo. Yo voy a estar a tu lado y no te voy a abandonar. Vas a contar conmigo para este asunto de predicar el Evangelio. Voy a estar contigo para este asunto de discipular, de enseñar para que guarden. Todo eso que ya te he mandado a hacer, no estás solo. Yo voy a estar a tu lado. Es mi promesa. Ahora, tú tienes que buscarme. Tú tienes que hablar conmigo. Tú tienes que buscarme en la palabra. Yo voy a estar a través de mi Espíritu Santo que está en tu corazón y yo al lado tuyo. Juntos vamos a hacer esta obra. Y grandes cosas vamos a ver. Hermanos, si queremos realmente ver el poder de Dios actuando con poder, si queremos realmente ser testigos de eso, yo les invito a que salgamos a cumplir esta misión y vamos a ver el poder de Dios manifestado. Y voy a decirle por qué. Porque creo yo que de lo más grandioso que puede hacer Dios es cuando transforma el corazón de una persona. Que hace todas las cosas nuevas en una vida cargada, manchada por el pecado. Y cuando nosotros estamos haciendo esta comisión, estamos hablando de Cristo y estamos predicando el Evangelio, estamos discipulando a alguien, vamos a ver con nuestros ojos ese milagro ocurrir. Cuando veamos personas que pongan la fe en Jesucristo y el Señor las transforma. Y donde había llanto, ponga risa. Y donde había preocupación, ponga esperanza. Y donde había guerra, ponga paz. Y donde había incertidumbre, ponga seguridad. Todo eso lo vamos a ver, hermanos. Porque es el Señor quien está actuando. Y tenemos el privilegio de hacer esta obra con Él a nuestro lado. Es lo más hermoso, hermanos, que un ser puede hacer. Y es algo que ni aún los ángeles tienen la oportunidad de hacer y nosotros sí. Así que es una gran responsabilidad, pero es al mismo tiempo un gran privilegio de hacer algo junto con el Señor. Y lo hemos dicho muchas veces, ninguno de nosotros tiene poder para cambiar a nadie. Eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad que sí? Pero el Espíritu Santo de Dios no predica. Ni tiene un testimonio a compartir. Nosotros tenemos un testimonio que compartir. Nosotros podemos predicar. Y el Señor nos dio esa bendición de nosotros predicar para Él transformar. Y es el trabajo conjunto. ¡Qué privilegio! Así que trae paz, trae seguridad, trae confianza, saber que Él está con nosotros, pero eso también trae poder. Porque el que está con nosotros, no olvidemos cómo comenzó, es aquí. Todo el poder me ha sido entregado. Así que ese que tiene todo el poder nos envía y va con nosotros. ¿No es maravilloso, hermano?
es algo que no podemos olvidar. Es algo que tenemos que tener presente cada día de nuestra vida. Cada día que nos levantemos en la mañana, debiéramos olvidar que tenemos una misión que cumplir ese día. Y es la misión que está escrita para su iglesia, para sus discípulos. Padre Santo, Señor, te doy tantas gracias por esta bendición de tu palabra. Esta bendición de siglos después, volver a escuchar lo que tú nos dijiste. Dijiste a aquellos discípulos y nos estás diciendo a nosotros ahora. Gracias por la bendición de escuchar y yo te suplico que en tu paciencia, en tu amor y en tu poder, tú levantes en cada uno de nosotros discípulos conscientes y responsables y obedientes. Que cumplamos la orden que tú nos diste para tu gloria, para bendición del mundo y para bendición nuestra también. Ayúdanos, Señor, porque a veces nos faltan las fuerzas. A veces nos falta la disciplina, la disposición. Te pedimos que nos perdones primero y que nos levantes después. Danos ese deseo, danos ese fuego, danos esa pasión por cumplirte. Ya que no podemos pagarte para atrás todo lo que hiciste por nosotros, porque es imposible pagarle a un padre la sangre de su hijo. Y por tu amor, por amor a nosotros, entregaste a tu hijo en la cruz del Calvario. Ya que es imposible pagar para atrás eso y es algo que tú no pides, por lo menos que seamos hijos obedientes y de esa manera demostrarte que estamos agradecidos por tanto que tú hiciste por nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser los discípulos, a ser la iglesia que tú quieres que seamos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.